no sé, empecé a empaparme mucho en esto. Porque nosotras todavía tenemos que permitir, ¿no? O por qué estas cosas todavía pasan y por qué pareciera que es el común y que está bien, no hay que dejarlo pasar porque pues ya me ocurrió y ni hablar. Claro. Creo que eso fue el principio de Sandy, enfocándose a estudios, y siempre quise ser abogada desde niña, pero después me especialicé mucho en derechos humanos. Claro. Bienvenidos a Historias que Contar. Yo soy Eric King y les doy la bienvenida a un programa especial con la juez federal Sandy de Jesús Zúñiga, quien nos estará platicando un poquito del empoderamiento de la mujer, sobre los derechos humanos en las mujeres, en los animales y por supuesto en los migrantes, así de cómo ella decide ser y estudiar derecho y trabajar en favor de las personas. Esto a través de estos programas especiales que hemos tenido en relación al mes de la mujer, que pues es importante seguir dándoles espacios y foros para que ellas se sigan presentando y hablando sobre todo este proceso que ellas también han vivido. Así que en estas historias que contar vamos a hablar muchísimo de esto y nos abrirá su corazón de una manera muy clara y muy sencilla, así que con esto comenzamos aquí en Historias que Contar. Sandy, bienvenida a tu casa, estamos muy contentos de que estés aquí y sobre todo porque es un mes muy importante para las mujeres, que no debería ser un mes, debería ser todos los días, todos los meses, a todas horas, y que tampoco tendríamos que estar hablando tanto de estos temas de violencia. Pero quisimos que estuvieras aquí con nosotros, Sandy, porque al final del día pues hay mucho tema que hablar sobre la mujer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, sí tienes razón. Es un tema todavía que es muy relevante. Esto de los derechos humanos y de las mujeres en específico es algo de lo que se ha hablado prácticamente en el último siglo, pero que a la fecha no hemos logrado una paridad, el respeto a sus derechos, y sobre todo, que es algo fundamental para que una mujer se desarrolle, una vida libre de violencia. Así es. Todos los días escuchamos, sabemos por las noticias que ocurre algo respecto a una mujer. Agresiones físicas, sexuales, y bueno, lo más cruento de todo, que es el feminicidio. Para la gente que a lo mejor de repente cuestiona un poquito esto del feminismo, ¿tú cómo lo describes? Yo lo describiría básicamente con eso, con el respeto a los derechos de las personas. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Esa igualdad está establecida en la Constitución. Sin embargo, en el común no se respeta. No, aún, por ejemplo, hay diferencias de salarios en algunas profesiones. Hay también la cuestión de las violencias. Se empieza con niñas muy pequeñas. Las niñas generalmente son las niñas y las mujeres ancianas, por ejemplo, tienen factores de vulnerabilidad mucho más grandes que una mujer profesionista o que una mujer de cierto estrato social. Todo a veces converge, muchos factores convergen para que las violencias sean mayores o menores, dependiendo el estrato social, la clase económica, el grado educativo, los factores económicos. Todo eso influye mucho. Sandy, ¿cuándo conoció la violencia? Porque una cosa es tener las bases, tener todo este proceso de información, pero la otra parte es cuando tú te das cuenta que has tenido o violencia o has vivido una violencia interna o alrededor de tu núcleo. Es muy interesante tu pregunta. Fíjate que yo tengo 2 hermanos, crecí en una familia con 2 hermanos varones. Soy la única mujer y soy la mayor. Mis papás nunca hicieron distinción de ningún tipo. Creo que eso fue fundamental para saber que pues teníamos los mismos derechos. Los 3 ayudábamos en la casa por igual, los 3 limpiábamos por igual. Sin embargo, cuando empezamos a salir a la calle, ¿no? En este caso, por ejemplo, a la preparatoria, yo usaba el transporte público en esa época. Y fue una cosa de verdad de espanto. Yo venía de una familia pues bonita, de cuidado, y enfrentarme a las personas, a los hombres, ya en agresiones físicas. Eso padecen mucho las niñas,
Ahora ya se les considera niñas hasta los 18 años o adolescentes, dependiendo la edad, pero teniendo 15 años, 16 años y ya enfrentarme a las agresiones físicas de los hombres en el transporte público. ¿Cuál ha sido la que te marcó más? Híjole, yo creo que en alguna ocasión subiendo una escalera llevaba falda y el sujeto, que ni siquiera lo pude ver porque son cobardes, discúlpame, iba subiendo la escalera y metió la mano por debajo de mi falda. Una cosa horrible. ¿Y cómo lo trabajaste? Porque también esa es otra parte que muchas veces, pues todos te dicen, ay, es que hay que cuidarse, pero también nunca te preguntan, ¿y cómo estás? ¿Y cómo trabajas también ese tipo de violencia? Y cómo decir, o sea, cómo sacarlo, incluso en ese momento, le comento a muchas personas que para nosotros es muy difícil porque ni siquiera sabes cómo afrontarlo. Vaya, ahora ya como adulta, ¿no? Ya, pues no sé, después de pasar muchas cosas, ya sabes que, por lo menos, no sé, voltear y decirles algo, ¿no? No sé, lo que se te ocurra. Pero en ese momento te quedas hasta en shock. O sea, realmente no sabes ni siquiera defenderte, ¿no? Y se hace en la secrecía, se hace en la cobardía, y eso pasa no solo en el ámbito público, no solo en el ámbito, sí, del transporte, afuera, en la calle. Esto es algo que pasa lamentablemente en el ámbito privado, incluso donde se da con mayor incidencia. Entonces, le decía a todo el mundo que volviendo a la pregunta, que no sé, empecé a empaparme mucho en esto, porque nosotras todavía tenemos que permitir, ¿no? O por qué estas cosas todavía pasan y por qué pareciera que es el común y que está bien, no hay que dejarlo pasar porque, pues ya me ocurrió y ni hablar. Claro. Creo que eso fue el principio de Sandy enfocándose a estudios, y siempre quise ser abogada desde niña, pero después me especialicé mucho en derechos humanos. En esta parte, y justo me ganaste ahí la respuesta en cómo llegas a los derechos, cómo llegas a las leyes, cómo llegas a ser abogada y qué te motiva. Fíjate que las injusticias, va a sonar muy trillado, yo creo que es mucho que algo la mayoría de las personas responde, las personas que estudian leyes, pero en mi caso, por ejemplo, viví unas experiencias de vida, ¿no? Lo que pasa. Tengo un hermano con discapacidad que enfermó, es el más chico de los 3. ¿Se puede saber qué discapacidad? Está parapléjico. Ok. Usa silla de ruedas, no tiene movimiento ni sensibilidad del tórax para abajo. Fue una enfermedad en ese momento muy difícil incluso de diagnosticar. Entonces, esta parte de cuando empiezo a conocer los derechos humanos y empiezo a ver, pues es que todas las personas, yo ya lo sabía, porque lo viví en mi entorno, me explico, claro. Pero como que las personas no. Es el constante despedirle a las personas oigan, no se estacionen en lugares para discapacitados. Oigan, no, esto no se hace, porque usted le grita a la señora, aunque sea su esposa, su pareja, no es correcto. Claro. Y mi esposo me dice que me encanta estar alegando con todos, pero es que de verdad yo lo entendía, yo sabía que era algo injusto. Entonces, cuando viene la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y se integran todos los tratados internacionales que benefician los derechos de las personas, bueno, para mí fue algo, es que vamos a poder usar esto en muchas cosas. Claro. Y 14 años después, seguimos en esta tónica. No los logramos entender. Hay algunas reformas que en vez de beneficiar y que sean respetuosas de los derechos humanos son regresivas. Entonces, todavía no estamos completamente inmersos en esta tónica de los derechos humanos, que básicamente es el respeto a la dignidad de todos y todas. ¿Qué es lo que nos hace falta para hacer ese cambio y decir, ya están los derechos, ya está pues registrado, pero para bien y para favorecer y no para solamente beneficiar o para decir, quedamos bien con los sectores,
y ahí se queda. Yo creo que es muy importante las políticas públicas. Vaya, no está en la ley, ¿no? A veces lo desafortunado de esta situación es que tienen que llegar los casos a juzgados para que puedan evidenciarse, pero pues ese caso se queda en la persona en específico que logra una sentencia que protege sus derechos humanos. Claro. Eso no se esparce. Y creo que aquí todavía es muy necesario esto, por ejemplo, de la elección de una mujer presidenta. Esto, por ejemplo, de que haya paridad en los órganos legislativos, en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Son cuestiones muy relevantes porque entonces las niñas se empiezan a visualizar ya yo también soy persona. Claro. Discúlpame. Yo también puedo acceder tal vez y pensar que si estudio, si voy por este camino, puedo lograrlo. Pero también hace falta una política dirigida hacia los hombres, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres. Pareciera que se habla mucho de las mujeres y se contemplan sus derechos y se dice, ¿no? Por ejemplo, en este mes los derechos de las mujeres, pero como que los hombres están a un lado y como que siguen en esta tónica de objetivizar a veces, por ejemplo, a sus parejas, a sus hijas, a las mujeres a su alrededor. Entonces sí es también, me parece que es muy relevante unas políticas públicas desde el gobierno. Claro. Que nos eduquen un poco más en estos temas. Exacto, reestructurarnos, reeducarnos y transformarnos es muy difícil. Y hay un caso en particular de una niña que justo este tema de abortar o no abortar, de si ella decide o no decide, después de haber sido violentada, y ahorita nos explicas un poquito más el contexto. Creo que desde ahí empieza esta oportunidad para las mujeres y para los hombres y para las personas que sufren alguna discapacidad de confiar en las leyes y en los derechos. Y en los jueces. Y en los jueces. Que hay de verdad personas juzgadoras muy comprometidas con esos derechos. Fíjate que este caso es muy interesante porque fue una niña, justamente, bueno, era menor de edad, fue violentada por un vecino, agredida sexualmente, fue violada, producto de esa agresión, quedó embarazada. Fue a hacer la denuncia a la fiscalía sigue el protocolo de perspectiva de género y le da un oficio para que vaya al hospital público para que puedan hacerle la interrupción del embarazo. Esta interrupción del embarazo se permite en esta ciudad hasta ciertas semanas. Pero cuando es producto de un caso de violencia sexual, se permite también. Claro. Entonces, pues la mamá la acompañó al hospital y en el hospital, dirigido por una mujer, no le hicieron la interrupción. Las traían en ida y vuelta, le falta esto al oficio, no, el otro día. Esto permitió que se prolongara el estado de gravidez. Claro. Entonces, bueno, van a través de un amparo a pedir que le den ese servicio de salud que tiene derecho. Y no solo por la cuestión que ya tenía el oficio de la fiscalía donde lo autorizaba porque había un delito, claro, sino que hay muchas normas que específicamente rigen la función de los hospitales públicos, de que deben de seguir esos protocolos en esos casos. No lo hicieron. Cuando llegó el caso, atendiendo se veía que era una concesión de amparo, eso se llama apariencia de buen derecho, que tú desde que ves la demanda puedes prever que se va a conceder una sentencia protectora, claro, o un amparo. Pero en ese momento eso te da pauta para conceder una suspensión, que es como se permite a través de esa suspensión, no quiero ser muy técnica, pero se permite que las cosas se mantengan o que las personas recuperen un derecho mientras se dicta la sentencia, porque aparte sabemos que sí, y que va a obtener una sentencia favorable. Entonces, en ese momento otorgamos la suspensión para que el hospital haga la interrupción. Claro. Y el hospital no lo hace.
y alega que por las semanas ya es una cuestión delicada. Tenían la forma de hacerlo porque pues era un hospital especializado en atención gineco-obstétrica. Okay. Pero bueno, la chica ya muy desesperada consigue que se lo hagan en otro hospital. Y bueno, esto podría darnos pauta, bueno, ya lo hicieron, era lo que quería, ya el juicio se termina, es una terminación del juicio, porque ya se obtuvo, y ya no se entra al análisis de los derechos. Pero aquí no lo hicimos así. Aquí entramos al análisis de los derechos, le dimos calidad de víctima a la niña y a su mamá. Claro. Y algo que a mí me pareció relevante en esa sentencia fue enviar a la directora del hospital y al personal a un curso de género. De género. En una escuela reconocida. Claro. Para sensibilizar sobre estos casos que adquieren relevancia porque pues es un hospital público y la atención es 100% con mujeres y niñas. Claro, y que es importante también señalar que no solamente se queda en cumplir con las leyes, es lo que veníamos hablando, de reeducarnos, de transformarnos para ser empáticos con las personas, claro. Porque muchas veces nos falta ser más empático con eso. Claro, y pensé honestamente porque son medidas que todavía no están muy implementadas en las sentencias, pues tienen derecho a irse se llama un recurso de revisión para que un tribunal superior revise la sentencia, pero no fue confirmada y ahorita está en etapa de cumplimiento. Tienen que acreditarnos, la directora y el personal, que pues van a ir a ese curso. Claro, cambia mucho la situación, en particular con este tema de un aborto en los estados que en la Ciudad de México. Es decir, de repente como que muchos dicen, ya está aprobada la ley del aborto, ya están aprobados los derechos de la comunidad LGBT, ya están aprobados los derechos de la mujer, pero muchas veces nos centramos en la Ciudad de México y pareciera que los demás estados no existen, o como que ya por ende se da a entender que ya están, pero los hacemos invisibles. Claro. Es algo muy interesante lo que preguntas. Así es, no en todos los estados está aprobada la interrupción legal del embarazo. Solo en ciertos estados, la Ciudad de México, me parece que también Oaxaca, pero hay otros, no recuerdo ahorita cuáles son, pero hay otros estados en los que no se permite. Hay iniciativas en este momento como para hacer la ley general, o sea, que aplique para toda la República. No obstante, en esos estados, por ejemplo, donde no se permite la interrupción del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, del mismo género, o por ejemplo la adopción homoparental, a través de sentencias, y que eso es lo padre de mi trabajo, por eso me gusta tanto, a través de sentencias se han obtenido estos derechos. Claro. En los estados donde no está permitido por ley. Entonces ahorita, pues obviamente hay, como en todos los temas controvertidos, hay personas que pueden estar a favor o en contra, pero sí es muy relevante el hecho de pensar que uno, en el derecho de las mujeres a vivir su vida, puede ser un accidente, me refiero a algo no planeado, que no funcionó un sistema de anticoncepción, violencia sexual, se puede tener muchas causas y que no se les permita pues eso. Pero también la parte de bueno, es a la postre quienes insisten, siempre lo he pensado así, quienes insisten en que se debe obligar a una mujer a ejercer un derecho, a ejercer una función que se nos concibe así a las mujeres, como tienen que ser madres porque si no. Cuando se nos obliga a esa parte, también va inherentes un derecho a la postre de un niño, pues que no fue querido, que no va a ser criado en un ambiente correcto, adecuado para un niño. Y pues eso también a la postre genera mayores problemas a nivel social. Claro. No lo estoy justificando con eso, sino que me refiero a que hay cuestiones que a veces las personas no se preguntan y nos metemos mucho en estas cosas a veces religiosas o morales de lo que consideramos que debe ser. Al final del día es
garantizar el bienestar de las personas, claro. en general, ¿no? Pero muchas veces piensan que dar un derecho es como si estuvieras dándole exclusividad a un sector y no decir, pues son derechos integrales, igualitarios, que tiene que ser justo para todos. Claro, sí, así es. El hecho de que aparte los derechos están, no tendrían, esa es una cuestión ahí filosófica de los derechos humanos. Los derechos están, los tenemos, no necesitaríamos que nos los otorguen. Claro. Que los reconozcan, que se reconozcan tal vez, pero esos los tenemos. Entonces eso es muy importante. Y aquí sí es una cuestión enteramente de pensar en las mujeres, como te digo, en la función específica de ser madres. De que esa es su fin último, no otro. Y claro, por eso los demás imponer una obligación o imponer nuestro punto de vista sobre el derecho de esa persona a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Claro, y también una situación que seguimos trabajando mucho es la de los animales. ¿Qué está pasando en esta situación con los derechos hacia los animales, hacia la justicia? Porque también muchas veces se sigue violentando. Claro, esa es otra sentencia muy, muy controvertida. Acabamos de otorgar hace un par de semanas, un amparo a una asociación protectora de animales para que no se lleven a cabo las corridas de toros. Y en caso de que la autoridad, en el ejercicio de sus funciones y su discrecionalidad y sus competencias, que cada autoridad las tiene legalmente sustentadas, que no permita el maltrato animal. Claro. Todas estas cosas que hacen se llaman puya, pinche, y al extremo matarlos, ¿no? Entonces, se consideró en la sentencia que pues son seres sintientes. Tenemos ahí que nos exhibió la quejosa, que es la Asociación Protectora de Animales, un dictamen que nos habla de que los animales, pues como vertebrados, de que hay estudios ya muy sustentados, son seres sintientes. Padecen como nosotros todos, vertebrados, claro, diferentes emociones, estrés, miedo, enojo. Y bueno, la práctica en sí genera estrés en los toros de lidia. Y además de reconocer al que los animales tienen esos derechos, forman parte de un medio ambiente, forman parte de un entorno. Y como tal, ese entorno debe ser respetado como derecho a un medio ambiente sano. Claro. Entonces, el entorno no es solo el árbol, el aire, que esté limpio el agua. También son los animales, las plantas, las especies, flora y fauna que viven en él. Claro. Entonces, el hecho de lastimar o matar por diversión, porque no hay una cuestión de alimentación involucrada, no, para nada. Por el hecho de hacer una actividad que involucra el maltratar y matar por diversión a un animal, pues no respeta ese derecho al medio ambiente. Y también se estableció que el derecho a la cultura, porque ese es otro tema que se aboga en esta parte de las corridas de toros, que el derecho a la cultura no protege o no posibilita el maltrato, claro, ni la tortura hacia los animales. Exacto. Y que justo hace 3 años, si no mal recuerdo, aquí en la estación, hubo un tema sobre la violencia hacia a las perritas, a la parte de las hembras, en cuestiones de que siempre hay prácticas para hacer actividades de pruebas, y que muchas veces a los machos no se les hace, y que también ahí hay un tema de violencia justo en esta cuestión de, pues, ¿por qué más a hembras que a machos? Que en sí no debería de haber ni siquiera actividades de pruebas, ¿no? Que también me parece muy importante también cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para proteger a los animales también de este tipo de actividades? Claro,
Y es una cuestión, fíjate, muy interesante, porque pues filosóficamente o históricamente, antropológicamente, somos la especie que predominó y que se hizo poseedora, ¿no? De todo lo que hay alrededor, de los recursos naturales, de otras personas. Entonces, como que estamos en esa tónica, me parece, de que nos pertenece lo que está a nuestro alrededor. Los animales hasta hace no mucho se consideraban pertenencia. Ahorita ya estamos avanzando a una interpretación de que más bien somos sus cuidadores, claro, sus tutores, pero se pensaba de esa manera. Entonces, creo que este hecho, como que no logramos romper esta idea de que nos pertenece claro, lo que tenemos a nuestro alrededor y que entonces podemos hacer actividad que sea para elaborar cosméticos, para, en este caso, por ejemplo, de las perritas. Y no solo las pruebas, sufren también de violencia de embarazarlos, sexual, ¿no? De las personas, bueno, zoofilia. Y esta de tenerlas como, no recuerdo cómo les llaman, de que les inyectan hormonas y demás para tener cachorros y tener cachorros y tener cachorros. Estas también son prácticas de maltrato. Y podrían decirse de tortura. Claro. Porque las obligan a un proceso natural para ellas y luego es como se los quitan, ¿no? Entonces, es que alguien me decía que los animales no sufrían tortura de la sentencia. Sí, en los comentarios por ahí de alguna red social que subieron la noticia. Entonces, creo que tenemos ya también que romper con esta idea de que somos dueños y lo que está a nuestro alrededor nos pertenece. Claro, me pareció muy acertado esta parte y que tendríamos que modificar no somos dueños de los animales, somos sus tutores. En dado caso, si tenemos perros, si tenemos gatos, si tenemos cualquier tipo de animales, digo, también que no se vayan a los extremos de tener animales exóticos, porque pues eso ya también entra en una violencia de derechos. Pero sí, el decir, somos tutores, no somos dueños de nadie, porque pues, no es de pertenencia, no son un objeto. Y eso es lo que nos hace falta también, concientizarnos y concientizar a la sociedad. Claro, sí es muy importante esa situación. El repensar, esto van a decir que porque estamos en otra era y si es repensar, de verdad, estamos bueno, no sé ya si estamos en un buen momento, pero de repensar el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro entorno, el cuidado de las especies que nos rodean, el cuidarlos. Y esta parte del repensar, que en esto también ha habido, creo que avances legales importantes. Por ejemplo, esto de ya considerar al maltrato animal, en este caso, por ejemplo, de los animales de compañía, perros, gatos, ya considerarlos como un delito. Ya en la Ciudad de México ya se puede denunciar el maltrato hacia los animales de compañía, y también está reconocido, por ejemplo, en la Ciudad de México, el derecho de los seres sintientes, de los animales como seres, reconocimiento, perdón, de los animales como seres sintientes. Claro. Entonces sí ha habido avances, pero insisto, a veces el derecho no va a la par de las cuestiones que se presentan en la sociedad en un momento específico. Claro. Entonces tenemos que llegar a veces a regular esas cosas. Exacto, y me parece muy bien. Hace unos meses estuvimos aquí a un circo y hablábamos justo de esto, ¿no? De que ellos ya no utilizan a los animales y que utilizan otro tipo de entretenimiento, porque obviamente también entraron en esta conciencia de ya no hay que utilizar a los animales porque es un maltrato, no es diversión. No es un chiste estar jugando con los animales y exponiéndolos tanto a ellos como a las personas que van a participar en un espectáculo. Claro. Y yo recuerdo mucho de aquella ocasión también de cuando se hizo la prohibición expresa de que los animales participaran en los actos circenses, y hubo mucha renuencia. Hubo no solo de las personas que se dedican
pues económicamente esa actividad, sino de algunos grupos que entonces no va a ser divertido, ya entonces para qué vamos al circo, o sea, esta parte, y que a final de cuentas si se implementó, las personas pueden repensar su actividad, no dejaron de ejercer su actividad, Claro. la repensaron y se replantearon, ¿no? En un momento específico otra actividad o una actividad distinta que no emplear animales, y nosotros ya lo vimos como algo, está bien, ¿no? Ya, o sea, porque animales, tigres, elefantes, que tienen que estar en su entorno, en vida silvestre para subsistir y porque forman parte de un equilibrio, y ya no, al contrario, ahora ya también, por ejemplo, vemos, es que sufren a lo mejor algunos en los zoológicos, algunos a lo mejor es para preservar la especie, pero otros no tanto. Entonces ya estamos empezando a replantearnos ciertas cosas que antes no nos imaginábamos, que antes veíamos, los usan, está bien, o qué padre que meta la cabeza en la boca del tigre. Claro. Esto ya está empezando a cambiar y creo que es algo bueno. Exacto. Me gustaría indagar un poquito en palabras que de repente como que las hacemos muy común y de repente no las pensamos que es como de, ay, bueno, son derechos humanos. Pero para ti, Sandy, ¿qué son los derechos? Son todas las prerrogativas, sí, las prerrogativas, lo que nos permite ejercer nuestra dignidad como personas. Todo lo que está relacionado con nuestra dignidad. Hasta el básico libre autodeterminación, yo quiero llevar el cabello, los niños y niñas, a la escuela largo, los niños en el caso. O las niñas, yo no quiero llevar falda porque me siento incómoda, porque me quiero llevar pantalón y, por ejemplo, en ese caso básico les ponen reportes, ¿no? O mala conducta porque no llevan el uniforme. Eso es, o sea, el que tú puedas ejercer tu vida en tu dignidad, con dignidad, en el ámbito en tu ámbito de protección. Claro. O sea, también los derechos no pueden empalmarse con otros y no pueden ser superiores a otros. Claro. Entonces, en esa cuestión de respeto, en esta mente de respeto y de entendimiento de que todos los tenemos, ¿no? Cada quien, cuando alguien quiere imponer, ¿no? Cuando alguien quiere, es que mi derecho vale más que el tuyo, o mi forma de pensar es mejor que la tuya. Eso creo que ya lo tenemos que replantear. Los derechos los tenemos todos. ¿Qué es justicia? Eso es algo que creo que ni Aristóteles pudo determinar. Es muy complicado, porque a veces hasta nosotros podemos estar en una decisión, y te lo digo con sinceridad, podemos tener un caso y hacer lo que está a nuestro alcance, pero también tenemos un marco legal. No podemos actuar, aunque a veces se piensa que hacemos lo que queremos. Tenemos un marco legal, habrá quien no lo siga, pero habemos muchas personas que sí. Claro. Entonces también nos tenemos que regir por ese marco, por las leyes que sustentan nuestra función. Y hay veces en que no nos alcanza para hacer justicia en un caso. Y te quedas con esa zozobra de no sé, pude haber tal vez hecho algo más, interpretado distinto, no sé. Eso, por eso te comento, es algo complejo. Yo puedo pensar que a lo mejor hice una muy buena sentencia y las quejosas, las personas que vienen al amparo, pueden pensar, no me sirvió lo que hizo. Entonces, es algo complejo de definir, pero en general aun cuando las normas, por ejemplo, en este caso, puede haber normas muy injustas, y eso lo podemos interpretar tal vez con los derechos humanos, ¿no? Traernos un tratado internacional, traernos los derechos que están previstos en la Constitución y darles un alcance mayor, porque aparte se nos permite, si una ley es injusta, pues la ley está abajo de la Constitución. Claro. Pero a veces no nos alcanza. O sea, eso también podemos tratar de hacer justicia, pero, o sea, en el caso específico, pero a veces no ser suficiente. Claro. En la psicología muchas veces el tema de ser justos lo señalan como querer ser protectores. Y muchas veces es como este contexto de decir,
¿por qué las personas que buscan ser justos lo señalan como si algo fuera malo o como si fueran personas que están exigiendo de más? ¿Tú cómo ves porque ser justo siento que a veces tiene un detonante peyorativo de decir, ay, es que quiere proteger a todo el mundo? ¿Cómo tú lo ves? No, porque hay cosas, no sé, tal vez la pertinencia de comentarlo, pero hay cosas en las que sí vemos que hay un abuso, por ejemplo, del amparo. Se ha tratado de a través del amparo, por ejemplo, ciertos personajes, de hacer y de meter cuestiones políticas. Y entonces creo que ahí es relevante la función jurisdiccional, el saber, ¿no? El tener esta experiencia de los casos y saber quién va por una sentencia, por un abuso del amparo y quién realmente necesita que se le haga justicia. Claro. Entonces, no es algo sencillo porque pues a veces es complejo, pero no sentirnos tampoco esta parte de somos protectores, no. Reconocemos que hay un derecho. Claro. Y en ese sentido va una sentencia. Porque las personas van a eso, reconoce o dile a la autoridad que está vulnerando este derecho, dile que sí lo tengo. Claro. Entonces, que lo respete. Claro. En esta parte, Sandy, ¿cómo trabaja sus emociones en relación a trabajar con la justicia? Es muy complejo. Es muy complejo y no por una cuestión es mucho estrés. De pronto es mucha responsabilidad, pero también es todo rápido, porque entran a veces muchísimas demandas, muchísimas. Y por ejemplo, hay en muchas piden la suspensión. La suspensión es como una pequeña sentencia dentro del proceso, pero que se tiene que tomar de inmediato la decisión. Entonces el saber es que si no se concede la suspensión, pues se va a seguir vulnerando el derecho de esa persona todo el tiempo que dure el juicio, hasta la sentencia. Entonces es una cuestión de rapidez. Afortunadamente tengo un equipo muy valioso, muy trabajador, muy comprometido. La mayoría son personas jóvenes. Entonces me siento acompañada. Me siento muy acompañada en esta parte del trabajo. Y bueno, trato de equilibrarlo también con mis otras funciones, porque soy mamá. Trato también de estar con mi hija, a veces aunque siga trabajando desde, por ejemplo, en la mañana la labor en el juzgado, a veces voy por mi niña a la escuela y sigo trabajando desde casa. Pero también el tratar de platicar con ella, eso me ayuda mucho. A veces es muy, 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 muy padre ay, mi amor, mira cómo ves esto, y los niños tienen una agilidad. Ay, mami, no te compliques, esto creo que está bien. El de decirlo pues sin saber, o sea, sin saber la ley, o sin saber, como que ellos tienen esta noción de justicia mucho más objetiva que nosotros. Nosotros nos complicamos a veces. Sí, ¿qué hacemos? Y ellos les sale natural. Y mi perro, el chiquito llegó con nosotros, ya tiene más o menos 8 meses, y eso también me ayuda muchísimo a sacar un poco el estrés, el acariciarlo, el tal vez aventarle la pelota de vez en cuando, el salir, aunque sea 15 minutos a caminar con él, eso me ayuda mucho a manejar mis emociones. En esta parte, y ahorita que dices todo esto, pues de repente pensamos que los jueces solamente son muy fríos y no vemos tampoco la parte emocional y que también existe la salud mental ahí. Claro. Y qué bueno que tocas el tema. Fíjate que en el Poder Judicial hay una disciplina de trabajo que es muy dura, que se ha manejado así por muchos años. En mi caso, lo que he procurado es que haya un equilibrio no solo conmigo, en general en el juzgado. El entender que pues sí, tenemos muchísimo trabajo, vamos a apurarnos todos y tratar de irnos lo más temprano posible, porque pues todos tenemos una vida afuera. Esto que hacemos es muy importante, es muy relevante, y esta parte de entender que pues todos tenemos ese derecho, ¿no? En general, a veces por las cargas de trabajo
pensamos que necesitamos estar todo el día en un lugar esclavizados bajo el yugo de un juez o jueza que maltrata, que grita, que habla feo. Y fíjate que siempre, desde que empecé mi carrera, desde que empecé en el primer nivel de la carrera judicial, yo veía eso y decía, bueno, si algún día era mi sueño, ¿no? Llegar a ser juez. Pero si algún día, eso creo que no está bien. Claro. La gente trabaja mucho mejor estando contenta. Eso es garantía. Eso es, y lo he aprendido, o sea, no es solo porque yo tuviera la idea y la ilusión, sino porque lo he implementado y me doy cuenta. La gente trabaja mejor cuando está contenta, cuando sabe que hay una persona que los escucha y que entiende también que pues tienen otras necesidades. Entonces siempre dije, y era mi lema, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Claro. Y cómo voy a decir que defiendo derechos humanos, pues en mis sentencias y más a lo mejor se ve muy bonito, pero si no lo hago aquí. Claro. En esta parte, Sandy, ¿qué aprendió y más bien, qué redescubrió de ella cuando estaba estudiando ser abogada? ¿Qué redescubrí de mí cuando estaba estudiando ser abogada? Que iba por el camino correcto, que era lo que quería hacer, que me llenaba esta profesión, que tal vez en esta ilusión, ¿no? Tal vez podía hacer algo pequeño, ¿no? Pero hacer una diferencia. Eso ya para mí es muy grande. Claro. No sé cuántos años tenías ahorita que estábamos hablando de lo de tu hermano y que desde en ese momento quisiste estudiar derecho y ser abogada. ¿Cuántos años tenías? Cuando mi hermano enferma tenía 18 años. ¿Y tú? Yo tenía 18, él tenía 16. 18. Ajá. ¿Qué le dirías a esa mujer de 18 años? Ay, no. A la juez que hoy está aquí. ¿Qué pregunta? Que fue complicado, pero que se pudo. Que fue un momento familiar muy difícil cuando mi hermano enfermó. Muy difícil. El hecho de ver que estaba a punto de morir y que después se recuperó, pero sobrevivió y ya no era mi hermano con el que corría, con el que jugaba. Fue muy complicado. Pero creo que el hecho de verlo salir adelante, de ver que él se esforzó, salió adelante, hizo su carrera, él manejaba nada, ahorita tiene 2 mellizos hermosísimos. Creo que eso nos empujó. Y no te hablo de mi familia, papá, mamá, mis hermanos. Te hablo de los 8 hermanos de papá, y de todos los hijos, mis abuelos. O sea, nos empujó a todos a no dejarnos vencer. Claro. A salir adelante. Y que siempre hay personas que son nuestra fortaleza, que son los que nos inspiran. Sí. Sí. Y algo tenías que aprender ahí, ¿no? Claro. Yo creo que algo que me enseñó un poco, tal vez, porque de pronto pecamos de soberbios, la humildad, el entender que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero que tenemos que buscar la manera de salir adelante. Claro. Y que como jueces tenemos que tener sensibilidad humana. Sí. ¿Cómo te encontraste con el primer caso cuando estuviste como juez? Y fue muy complicado, porque el primer año que estuve como juez, pues era que estábamos prácticamente saliendo de la pandemia. Llevaba 2 días en el juzgado y me dio COVID. Y después estábamos con los casos de la vacunación, de los esquemas de vacunación que nos estaba autorizando vacunas para los médicos o para los niños. Después empezaron a llegar los niños. Y
y algunos decían, concedían la suspensión para que se les vacunara, pero a mí me parecía muy delicado porque la vacuna que había era para adultos, claro, no era para niños. Entonces, no sé si recuerdas, había personas voluntarias que iban, enfermeras, chicos que estudiaban medicina y demás para estar haciendo las campañas. Entonces, había ahí por una fórmula que decían que podían hacer de diluir un poco la vacuna o menos dosis y tal. Y les decía, pues que entiendan. O sea, yo la verdad, en el lado de los niños, son voluntarios. No van a, que atienden a muchísimas personas. Van a hacer específicamente la dilución y la fórmula matemática para ver cuánto le toca al niño por peso. Eso es materialmente imposible. Creo que es muy, muy importante esperar a que se tengan los viales para los niños. No podemos, creo que es delicado, porque aparte era una vacuna que ya estaba autorizada, pero que estaba en proceso de implementación, o sea, no estaba plenamente probada, ¿no? Como otras que sí han estado, que hay. Entonces, era así de, ¿qué hacemos para los niños? ¿Concedemos la suspensión o no? Claro. Y pensaba, híjole, creo que me parece que no es bueno porque no está la vacuna específica o el medicamento específico, el vial específico para ellos. Claro. Entonces creo que mejor hasta la sentencia. Esperamos y a la sentencia buscamos que la traigan, pero en la suspensión no. Entonces sí fue muy complicado porque aparte llegaban por, no sé, por centenas los casos de vacunación. Entonces sí es complejo enfrentarte a pasar de hacer los proyectos y redactar las sentencias, porque eso solo hacen los secretarios, a ya tomar una decisión. Claro. No es algo sencillo, pero creo que siempre tienes que, aún con la emoción del momento o con el estrés del momento, tratar de hacer una resolución que te deje tranquilo también. Claro. Pero obviamente sustentada, ¿no? Con jurídicamente y en ese caso pues hasta nos metíamos a la OMS, a cuestiones de qué está autorizado, cuáles son los riesgos para los niños, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, incluso creo que había ya ya había vacuna para niños, pero no la habían traído, todavía estaba en Estados Unidos apenas. Entonces sí fue, es que vean papás, o sea, no es que no queramos proteger a los niños, pero se nos hace más, pensamos que implica mayor riesgo que les pongan un vial de adultos y que quien se lo ponga no sepa específicamente la dosis que es. Claro, sí, eso es una cosa. Hemos hablado de muchas cosas en este programa y creo que hay un tema en particular que sigue habiendo, que seguimos preguntando y que no debe hacer, y es la mujer en el trabajo. Pareciera que es como una lucha constante de abrirse camino, y sobre todo en tu caso que es abogada, que estás como juez, y que hay más hombres que mujeres. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo has abierto ese camino sin perder tu esencia humana, como ahorita lo hemos estado hablando en esta entrevista? No es sencillo. Pareciera que si las mujeres queremos ejercer muchas cosas o abarcar muchas cosas, para nosotras es más complejo. El hecho, por ejemplo, de tener una hija me exige tiempo, ¿no? Mucho más tiempo, mucho más estrés, y no por mi hija en sí, sino por lo que sé que implica el correr a la escuela con ella, una junta, pero también tengo que terminar el trabajo, pero también Entonces creo que para nosotras, si queremos la parte profesional y la parte familiar o de pareja, implica un doble esfuerzo. Y creo que en eso no se equipara o no se equilibra con las funciones que a lo mejor tienen los varones.
Claro. Porque los varones, y no porque todos no tengan esposas, sino que en su mayoría quienes se hacen cargo de la función de cuidar el hogar y las labores de cuidado, y eso no lo digo yo, son las estadísticas, quien se hace cargo de las labores de cuidado son las mujeres. Entonces, para nosotras, por ejemplo, te pongo un ejemplo, para estudiar, si tú no tienes el apoyo de tu pareja, o si quieres a lo mejor tener un hijo, pero a la vez estudiar para el examen, a veces tienes que ponderar. Y si tu pareja no te ayuda, es muy complicado que ingreses, porque, bueno, no te ayuda, no, sino no coopera con las labores que ambos tienen. Estos roles de apoyo. Que no tienes esa red de apoyo, no puedes contender. Entonces, estas cuestiones de género siguen limitando mucho el acceso de las mujeres a estos cargos. Lo siguen haciendo. Afortunadamente sí tengo una red de apoyo. Mi esposo me ayudó muchísimo cuando estuve estudiando. Tú estudia y yo juego con Ciani. Tú estudia y con mi hija. Y mis papás también, si tengo alguna reunión, alguna junta con mis compañeros, o tengo que darme más tiempo en el trabajo, pues, papi, puedes ir aún a estas edades. Puedes ir por mi hija a la escuela y mi papá desde donde esté se traslada, mi mamá también. Entonces, esta parte creo que para mí funciona, pero no todas las mujeres la tienen. Y eso es injusto porque tienen toda la capacidad, tenemos toda la capacidad, tenemos todas las ganas, pero nuestras condiciones de cuidado, de necesidad de estudio, pero no tener quien te apoye, todo eso incide mucho en la posibilidad de acceder a estos cargos. Claro, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría cerrar con un mensaje que le dirías a las nuevas generaciones que vienen atrás, a la generación de tu hija, enfocada a tu hija. ¿Qué les dirías a esas mujeres, a esas niñas que están empezando y que el día de mañana quieran decir, yo quiero participar en eso? Que es posible que cuiden mucho su escuela. Yo te lo digo desde la perspectiva de que a mí siempre me gustó, no a todos les gusta, pero es muy importante. Lo que ustedes, y se lo digo a mi hija, no creas que las calificaciones, no creas que la escuela es para mí, es para ti, es tu futuro y es lo único que te podemos dar. Cuiden mucho esa parte, cuiden el desde ahorita, lo que van a hacer, enfóquense, tengan ese sueño y enfóquense. No es fácil, porque a veces las condiciones que tenemos alrededor convergen y pueden verse obstaculizadas, pero si de verdad tienen esas ganas, y la niña sobre todo, vayan por ello, pueden hacerlo, claro. Y tienen siempre, sepan, ¿no? Tienen esos derechos y reclámenlos. Así es, a seguir luchando y a seguir abriendo estas aperturas para las nuevas generaciones. Sandy, no sé si nos faltó algo que decir, que quieras agregar. No, yo te agradezco mucho la entrevista, fue muy emotiva, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, y pues sigamos trabajando en colectivo, porque esto es lo más importante como seres humanos, trabajar en colectivo, trabajar con amor, trabajar por nosotros y para los otros. Y para los otros, así es. Y sobre todo tener una salud mental para apoyar a los demás. Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a la jueza federal Sandy de Jesús Zúñiga por esta entrevista, por abrir su corazón, por platicarnos cosas muy personales y sobre todo por hacerlo de una manera muchísimo más cercana a las personas, enfocado más a sus emociones, y quisimos transmitir esto en esta entrevista, que en esta ocasión decidimos hacerlo por el mes de las mujeres, así que síguenla en sus redes sociales, no se pierdan todo el trabajo que está haciendo a través de sus plataformas digitales, en favor de las mujeres, en favor de los animales, de los inmigrantes y por supuesto de los seres humanos, como lo platicamos en esta entrevista. Así que pues yo también los invito a que me sigan en mis redes sociales, @erikin_24, en Instagram, en Facebook, en YouTube
y TikTok. Y por supuesto, pues sigan pendiente de cada una de estas historias que contar, porque siempre hay una historia detrás de cada uno de estos personajes que pueden ser cantantes, actores, empresarios, activistas y muchas personas que quieran formar parte de este espacio, pues las puertas están abiertas aquí en Historias que Contar.